¿Alguno tiene el timer? Pongan un celular. Ahí. El celular. 10 minutos, 12 minutos. Para acá. Ah, pero lo manejo. No, si quieres. No, lo Ah, muestras ok. en el celular. En el celular lo muestras cada vez que alguien va a entrar. Cada vez. No, porque pones el celular acá y uno va más o menos consciente del tiempo. Son 15, 15 y 15. Es mucho, pero bueno. Correremos. Máximo 15. Pero hay que tener, si ocurre, avisa y avisa contarte le falta. No, eso no es. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos todos a este webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, organizado por el capítulo de Falla Cardíaca. Hoy es el primero de 3 webinars que hemos preparado para ustedes, que hemos catalogado como sabemos lo que hicieron y no el verano pasado, como dice la película, sino en el Congreso Europeo de Falla Cardíaca. El día de hoy vamos a hablar de lo controversial,
después hablaremos de lo novedoso y después de redefiniendo nuevos conceptos. Me encuentro hoy con 3 speakers de lujo, la doctora María Juliana de la Cardio, el doctor Fernán Mendoza de la Clínica Chayo y el doctor Luis Eduardo Echeverría de la Fundación Cardiovascular de Colombia. La modalidad del webinar del día de hoy, vamos inicialmente a presentarles 2 cápsulas de muy corta duración, en las cuales exaltamos trabajos que se presentaron en el Congreso Europeo de Falla Cardíaca, principalmente iniciando con fellows, exaltando siempre la Sociedad de Cardiología, la academia y las diferentes facultades de cardiología del país. Y posteriormente, los doctores les van a presentar 3 de los principales estudios. Entonces, iniciemos. Empezamos con la videocápsula. Buenos días a todos, soy Juan David Rojas, fellow de cardiología de la Clínica Shai en convenio con la Universidad del Bosque, y tuvimos la oportunidad como institución de presentar un caso clínico en el Congreso Europeo de Falla Cardíaca. Era un paciente masculino de 37 años de edad con antecedentes de una cardiopatía dilatada y idiopática. Se trasplantó en urgencia 0 mientras estaba en soporte con terapia ECMO. El curso postoperatorio no fue complicado, pero tuvo 4 reingresos, los primeros 2 por complicaciones infecciosas a nivel gastrointestinal y respiratorio, el tercero por toxicidad secundaria a tacrolimus y el cuarto ingresó en choque cardioménico. Presentó una rápida progresión a disfunción multiorgánica requiriendo terapia nuevamente con soporte vital extracorpóreo o terapia ECMO. En este momento las características clínicas, imaginológicas e inmunohistopatológicas nos permitieron diagnosticar un rechazo mixto o combinado celular y mediado por anticuerpos del injerto cardíaco. En este momento el Heart Team decidió iniciar un abordaje combinado, terapia con metilprednisolona-bolus, posteriormente plasmaféresis y posteriormente inmunoglobulina. A los 14 días de la intervención el paciente logró ser exitosamente anulado de la terapia y hoy, 10 meses de seguimiento ambulatorio, no ha tenido recurrencias de hospitalizaciones ni nuevos episodios ni eventos de rechazo. Este caso destaca de manera importante la ausencia de evidencia que hay en el manejo médico o hemodinámico en pacientes que tienen un rechazo mixto, sobre todo por el compromiso grave que puede conllevar el mediado por anticuerpos, y da la posibilidad de una nueva estrategia en estas instituciones de trasplante para pensar en el abordaje de estos pacientes. Muchas gracias. Hola a todos, soy Diego Elguín, fellow de cardiología de la Fundación Cardioinfantil y la Universidad del Bosque. Presenté en el Congreso Europeo de Cardiología de Falla Cardíaca el caso denominado criptococosis sistémica temprana tras un trasplante de corazón. ¿Cómo afrontarla? El trasplante cardíaco es el tratamiento estándar de la falla cardíaca avanzada. Su mortalidad en los primeros 3 meses está determinada por las complicaciones infecciosas. Presentamos el caso en un paciente trasplantado con curso de criptococosis pulmonar en el periodo temprano de su trasplante. Se trataba de un paciente con falla cardíaca avanzada, hospitalizado por una nueva agudización de falla con curso de hidronemotórax, cuya biopsia reportó pleuritis crónica reactiva sin proceso infeccioso activo. Fue discutido con infectología y patología considerándose ausencia de contraindicación para el trasplante, motivo por el cual se aprobó. Posterior al trasplante tuvo evolución tardía con derrame pleural, con estudios microbiológicos y citoquímicos negativos para infección. Una nueva biopsia de pleura evidenció la presencia de criptococo. Se inició por conocer la enfotericina B, sin embargo continuó en deterioro hasta fallecer. La conclusión clínica de este caso es que el paciente fue trasplantado bajo el curso de criptococosis pleural. Los estudios iniciales fueron negativos por el bajo inóculo, con reactivación del proceso infeccioso por la terapia inmunosupresora, lo que facilitó el diagnóstico en el periodo post-trasplante. El punto de enseñanza es la necesidad de prevención e identificación temprana de su curso, a través de la identificación de factores de riesgo que deben motivar la realización de estudios de extensión con el uso multimodal de las herramientas diagnósticas, para este caso la biopsia y los estudios microbiológicos asociados. Bueno, y ahora sí entramos en materia con los estudios más importantes del Congreso Europeo de Falla Cardíaca. Le doy la palabra inicialmente a la doctora María Juliana Rodríguez. Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, agradecer al capítulo de Falla Cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología por la invitación. Quiero confirmar que el audio esté correcto y que ustedes me estén escuchando. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de varios estudios. Hay uno muy importante. Primero es el EMPACT-MI. Entonces vamos a dar como un background de por qué se hacen estos estudios. Fíjense ustedes que el 30% de los pacientes post-infarto desarrollan insuficiencia cardíaca, o sea, un escenario cardiovascular muy importante. Están en
riesgo, evidentemente, unas poblaciones principales de ese escenario, los que de pronto bajan la función sistólica del ventrículo izquierdo, los diabéticos o pacientes que tienen enfermedad renal. Queremos verificar los beneficios de los inhibidores SGLT2 en esas poblaciones y evaluar realmente si hay impacto en disminución de muerte y desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, este estudio se hizo, es un estudio randomizado, 1-1, doble ciego, placebo controlado, está direccionado por eventos. Cada vez que hay un evento y cuando lleguen al número de eventos, ahí suspenden el estudio. El objetivo primario del estudio era verificar el compuesto de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muertes por cualquier causa, teniendo en cuenta el tiempo al evento. Los secundarios eran jerárquicos, entonces eran número completo o total de hospitalizaciones, muerte por cualquier causa, número total de hospitalizaciones no electivas cardiovasculares o muerte por cualquier causa, número total de hospitalizaciones no electivas por cualquier causa o muerte por cualquier causa y número total de hospitalizaciones por infarto o población. Ya voy a colocar el point. Entonces, hombres, mujeres por encima de 18 años hospitalizados por un evento coronario agudo en los últimos 14 días antes de la aleatorización, pero que tuvieran una evidencia reciente de función sistólica que cayera, que estuviera por debajo del 45%, o signos y síntomas de congestión que se debían tratar en esa misma hospitalización, pero también ellos colocaban que pudiera tener una de algunas de las siguientes variables: la edad, muy importante, 65 años o más, o que tuvieran la función sistólica por debajo del 35%, historia de un infarto previo, fibrilación auricular, diabetes mellitus tipo 2, tasa de filtración glomerular por debajo de 60, que tuvieran péptidos elevados, ácido úrico elevado, una presión sistólica de arteria pulmonar elevada, enfermedad coronaria multivaso o enfermedad arterial periférica y no revascularización por vaso índice. Intervención, entonces ya sabemos, unos iban con empaglifosina 10 miligramos, los otros iban placebo con toda la terapia estándar adicional, o sea que el comparador definitivamente era la empaglifosina, y vamos a ver los resultados. Como ustedes pueden ver ahí, en ese pequeño número que tienen ahí, pues definitivamente no fue positivo, pero entonces les voy a mostrar algunas cosas importantes antes de que vean el impacto real de ese desenlace primario. Entonces yo les mencionaba que pacientes con signos o síntomas de congestión que requirieran tratamiento, o sea, que hubieran hecho probablemente un episodio de insuficiencia cardíaca, eran el 57% de los pacientes. Pacientes con función sistólica del ventrículo izquierdo por debajo de 45, el 78%, y pacientes que tuvieran los dos, el 35.6%. O sea, los que realmente cumplieran la definición se encuentran aquí en morado. Acá también se ven otras proporciones de esos pacientes, entonces fíjense ustedes cuántos tenían variables adicionales por encima de 65 años, el 50, los que estuvieron randomizados dentro del hospital, el 83%, los diabéticos, el 31%, los de infarto agudo de miocardio con supranivel del ST, 74%, miren el tipo de enfermedad coronaria, 3 vasos, los de tasa de filtración glomerular. Esos porcentajes son importantes para luego compararlo con otros estudios adicionales. Miren ustedes cómo estaba la terapia modificadora de esos pacientes que estaban pues relativamente bien tratados comparado probablemente con otro de los estudios de los inhibidores SGLT2, y fíjense ustedes que la revascularización para el vaso índice en ese evento se dio casi para el 90% de todos los pacientes. Miren ustedes acá el impacto del desenlace primario. Reducción del 10%, pero como ustedes ven no hubo diferencia estadísticamente significativa con el comparador que era la empagliflozina versus el brazo que iba con placebo. Cuando yo separo el componente primario, porque recuerden ustedes que era un componente compuesto, y me voy hacia mortalidad por cualquier causa, veo que definitivamente no hay un impacto en mortalidad por cualquier causa, pero cuando me voy definitivamente a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, sigo viendo lo mismo que veo en los estudios en diferentes escenarios cardiovasculares con los inhibidores SGLT2, con un impacto y una reducción del 23%. Cuando nos vamos a algunos desenlaces secundarios, pues vemos evidentemente que cuando jala el contexto de mortalidad y mortalidad cardiovascular, probablemente no vemos ese impacto tan grande, alcanzamos de pronto a ver un impacto que roza la significancia, pero digamos que el rozar no es lo importante en el contexto estadístico. Definitivamente no hay significancia estadística en estos desenlaces, pero cuando vamos nuevamente a ver uno de los desenlaces secundarios, como es el número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, vemos nuevamente que hay un impacto muy importante de reducción del 33% del número total de esas hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, o sea que vamos viendo lo mismo que veníamos viendo nosotros con los inhibidores SGLT2, con el impacto y todas esas actividades que producen a nivel de miocardio y remodelado reverso.
Entonces, cuando vamos nosotros a ver también número total de eventos por falla cardíaca, son todas los que requirieron solamente cambio en la terapia diurética o aquellos que estuvieron hospitalizados, y definitivamente pues vemos que hay un impacto, y cuando nosotros vemos todo ese número total de eventos de insuficiencia cardíaca o la mortalidad por cualquier causa, alcanzamos a ver que hay una reducción importante con significancia estadística. Seguridad, vemos viendo el mismo perfil de seguridad que tienen estas moléculas consistentemente en este escenario cardiovascular, pero lo que sí es claro es que el desenlace primario no fue un desenlace positivo. Definitivamente no hubo una reducción del compuesto primario, que era mortalidad por cualquier causa y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Sí vimos algunos desenlaces al abrir ese compuesto en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Definitivamente son moléculas seguras. Pero entonces vamos a pasar al subanálisis de los diabéticos, porque este es un grupo que es relevante y que es la diferencia con el estudio adicional que tienen los inhibidores SGLT2 en el contexto de infartos agudos de miocardio, y evidenciamos que definitivamente las poblaciones eran totalmente diferentes: pacientes diabéticos, pacientes normoglicémicos, algunos no diagnosticados, como ustedes pueden ver ahí en este mapa. Acá ustedes pueden ver las características basales con algunas diferencias, porque recuerden que acá estamos dividiendo a los pacientes teniendo en cuenta el perfil glicémico que tenía cada uno de los pacientes. Algunos datos importantes: los porcentajes diferenciales de infarto de miocardio sin elevación del ST y con elevación del ST, que eso produce un poco de diferencia, y adicionalmente el antecedente de infarto agudo de miocardio entre los diabéticos, los pacientes no diabéticos y aquellos no diferenciados. Vemos también algunas de las diferencias basales en algo muy importante, que es el contexto de enfermedad renal asociada, evidentemente con mayor impacto en aquellos pacientes diabéticos. Y acá se repite lo mismo que nosotros sabemos, que hay poblaciones de muy alto riesgo, que sabemos que los diabéticos es una población de muy alto riesgo para cualquier tipo de desenlace, hospitalizaciones por falla cardíaca o mortalidad por cualquier causa. Eso lo vemos también en la primera hospitalización y en el número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea que definitivamente el hecho de que tuviéramos ese criterio o esa variable en el EMPACT-MI probablemente produzca un número de eventos significativos para poder ver algo en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y acá nosotros vemos definitivamente, teniendo en cuenta el estado basal de diabéticos, algunos de los desenlaces, y vemos evidentemente que el desenlace que sobresale es hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y ese gran total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pero a pesar de ello, fíjense ustedes que no hay una diferencia, una P que sea de interacción estadísticamente significativa, o sea que diabéticos, no diabéticos, podemos estar hablando que los desenlaces son iguales. Datos de seguridad exactamente iguales que el estudio original, porque este es el subanálisis teniendo en cuenta la caracterización de la población en el contexto de glicemia. Entonces, fíjense ustedes, lo que sabemos: los diabéticos siguen siendo una población de muy alto riesgo para desenlaces adversos luego de un evento coronario agudo. El peso de la diabetes marca definitivamente el desenlace de esos pacientes, pero sabemos que el primario no se dio en el EMPACT-MI, y esto no es de subgrupos, sino en el EMPACT-MI, pues el primario no se dio. Sabemos lo mismo, el impacto en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que ya lo conocían por poblaciones de riesgo en otros escenarios cardiovasculares, como el EMPA-REC Outcomes, que de pronto ya no lo tenían. Pero obviamente ustedes estarán pensando, también tenemos otro estudio que fue negativo también, pero sí quiero establecer, porque esos dos estudios son totalmente diferentes, las poblaciones son diferentes. Lo que salta a la vista es el diseño, la población, el objeto, el perfil de riesgo inicial. Los pacientes que entraron al DAPA-MI tenían un riesgo inicial diferente. De base excluyeron a los diabéticos, entonces ya sabemos que probablemente el número de eventos para poder lograr un estudio direccionado por eventos no era fácil, por lo mismo cambiaron ellos a los desenlaces jerárquicos, pero sí les quiero mostrar acá, vean ustedes que en algunas de las poblaciones hay muchas diferencias. Hipertensos son muy diferentes, los eventos de infarto de miocardio son muy diferentes, o sea, la población que ustedes ven en el EMPACT-MI era una población de riesgo totalmente diferente al DAPA-MI. ¿Qué sabemos? No alcanzaron definitivamente el desenlace primario porque no hubo un número de eventos, por eso antes de abrir, digamos, como el cegamiento, ellos hacen un cambio de desenlaces jerárquicos, y lo que sí hubo fue que definitivamente por cada uno de los desenlaces, hospitalizaciones, mortalidad, había ganancia de la dapaglifosina en estos desenlaces. Pero sabemos que definitivamente lo que querían buscar inicialmente no se dio y se cambió, digamos, como la estrategia. Lo que sí es cierto es que cuando uno quiere mirar cómo era la población, mira la tasa de eventos en el brazo placebo, y era una tasa de eventos mucho menor si yo lo comparo con otros estudios hechos en ese escenario cardiovascular. Entonces, poblaciones totalmente diferentes. Pero acá yo le voy a dar el paso a Lucho con algo supremamente importante que yo creo que todos conocemos.
A mí me impresiona, Lucho, la población, la escogencia de estos pacientes para el ingreso al estudio. Sabemos que el continuum cardiovascular es uno, y yo no creo que no funcione en este continuum y sí funcione en algunos otros. Creo que las poblaciones son diferentes, los desenlaces que buscamos con esto tienen que ser diferentes porque todos sabemos que lo que impacta en mortalidad, en reducción de mortalidad cardiovascular, en enfermedad coronaria, es qué tan rápido yo maneje el evento isquémico. La enfermedad coronaria, qué tan rápido abre el vaso, qué tan rápido empiece toda la parte antitrombótica que es fundamental. Entonces, probablemente esto sea no es que no funcionen, es que son pacientes y escenarios diferentes, o será que la definición universal cambia aquí, Lucho, porque yo por eso mostré esos porcentajes iniciales de las poblaciones del EMPAT-EMAI, porque yo creo que todos los pacientes, o el 80%, ya tenían insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que aquí si hablamos de disfunción ventricular transitoria porque abrimos los vasos en el 90% de los pacientes. Sí, claro, ¿no? Y no solamente eso, María Juliana, primero muchas gracias, fantástica la presentación. Yo creo también es una cuestión de tiempo. No puedes comparar una disfunción sistólica asintomática, una disfunción ventricular asintomática para encontrar resultados a una falla cardíaca estadio C. Yo creo que acá tenemos muy poca paciencia en resultados y a mí sí me gustaría ver los análisis posteriores de estos estudios, por ejemplo, por péptidos natriuréticos basales, y si cambiaron algo de acuerdo al riesgo, ¿no? Porque yo creo que si le das más tiempo a este estudio, 5 o 10 años, el impacto tiene que ser algo parecido a lo que pasa con los estudios de estatinas. Si no les das tiempo, no, el primero o el segundo año no son tan sólidos como la separación de curvas. Así que bueno, yo creo que empiezo con mi estudio. Bueno, me tocó bailar con la más compleja, ¿no? Porque hoy esta sesión se llama controversias. Entonces, María Juliana acaba de presentar uno controvertido, yo voy a presentar otro controvertido, que es el Miracle, y el Miracle es estudio eficacia y seguridad y tolerabilidad del AZD9977, que se llama valsartanol, sí, ya eso, pero así lo van a encontrar en la literatura, y dapagliflozina en pacientes con falla cardíaca y enfermedad renal crónica. Esto es realmente un síndrome cardiorrenal. Lo presentó la doctora Caroline Lam, que es de Singapur, pero bueno, realmente funciona como fuera europea, está en muchos estudios clínicos, es una de las cardiólogas más importantes del mundo en estos momentos. Ella empieza con una introducción de la coexistencia entre falla cardíaca y enfermedad renal, es bastante frecuente, y los antagonistas del receptor de mineralocorticoide colocan en todos los pacientes por disminución de hospitalizaciones, pero sobre todo por disminución de mortalidad. Sin embargo, a pesar de eso, son la medicación de los 4 fantásticos, por decirlo de alguna manera, o los 4 pilares, y la menos utilizada en todos los registros clínicos. Y bueno, ellos presentan una molécula, el valsartanol, que este es un concepto que puede ser discutido, no un antagonista del receptor mineralocorticoide, sino un modulador, que probablemente tiene los efectos no génicos que tiene que ver con la disminución de inflamación y fibrosis, pero no los efectos de excreción de electrolitos urinarios, que es la parte interesante. Y la pregunta es, si la combinación de este valsartanol con dapagliflozina, dado antecedentes que tenemos de disminución de hipercalemia cuando combinas cualquier ISGLT2 con otras moléculas de las que produce hipercalemia, podría ser mucho más seguro, conservando la eficacia y permitiéndonos que el número de pacientes que reciben este tipo de medicaciones aumente. Bueno, esa es la hipótesis del estudio. Eso no lo puso Caroline Land, esto lo coloco yo, en nuestro registro, nuestros datos de nuestro registro RECOLFACA, donde claramente, comparándonos con todos los registros, la utilización de antagonistas del receptor mineralocorticoide es paupérrima, es la peor de todas las terapias fundacionales. Y si ven el CHAM, que es muy famoso, solamente 33% de los pacientes están recibiendo en el CHAM, que es del Medicare, Estados Unidos, estaban recibiendo un inhibidor de aldosterona. Entonces, esto es bien interesante. Nosotros es menos del 70%, pero era más alto que el CHAM. Pero es la droga que menos utilizamos si quitamos los ISGLT2 que todavía no estaban registrados en el momento que hicimos el RECOLFACA inicial. Entonces, el Miracle lo que hace básicamente es un estudio global, múltiples países, no participó Latinoamérica, randomizado, doble ciego, es un fase 2 para ver sobre todo seguridad y seleccionar la mejor dosis. Acá no obviamente de dapagliflozina, que estaba en todos los grupos, sino de valsartanol, con un desenlace primario, por decirlo de alguna manera, que es la relación entre albúmina urinaria más creatinina, que bueno, digamos que es un desenlace de riesgo tanto renal como cardiovascular muy fuerte, y con desenlaces secundarios como la tasa
de alteración de esa relación albumina-creatinina y albuminuria-creatinina y desenlaces de seguridad, potasio y también si el paciente presentaba alteración de la depuración de creatinina. Hizo algunos desenlaces exploratorios adicionales, entre esos está ver cómo se comportaba el NT-proBNP y cómo se comportaba la función renal en general. Fue muy interesante el estudio. Estos son los criterios de inclusión. Pacientes de más de 21 años que tuvieran falla cardíaca estadio con clase funcional 2 a 4, pero con fracción de ejecución de menos del 60%, casi la definición actual de la insuficiencia cardíaca, y que tuvieran la relación albúmina-creatinina de más de 30 alterada. Así que eran realmente pacientes con síndrome cardiorenal. Lo interesante, había 4 ramas, pero realmente originalmente eran 6. Había valsirrenone con placebo que tuvo que ser eliminada después de que DAPA Heart Failure mostró los resultados brutales. Y aquí ya le dieron recomendación 1, nivel de evidencia A, así que ya no, ese grupo, pero se alcanzaron a reclutar 7 pacientes en ese grupo, no fue más. El estudio no terminó reclutamiento, porque el reclutamiento fue muy lento. Casi hubo 1000 pacientes que se evaluaron en el estudio y solamente cumplieron el criterio 122, un estudio planeado para 500 pacientes. Así que empezamos mal por ese lado. La otra cuestión es la edad promedio. La edad es bien interesante porque la edad se parece más a preservada, estos pacientes por más de 70 años, que a reducida, que suelen ser un poquito más jóvenes, de mayor edad. Y la fracción de eyección promedio fue 44, 46, 48 en todos los grupos, alrededor del 45%. Y el NT-proBNP fue menor de lo que estamos acostumbrados en los estudios clínicos. DAPA Heart Failure fue 1700, 1800, Paradigm o por ahí alrededor, ¿no? Victor fue el más alto, Victoria con casi 3000 de peptidonaturéticos. ¿Qué pasó en los resultados? ¿Cómo le fue a la relación albúmina-creatinuria en los grupos? Que bueno, se me olvidó acá mencionar los grupos. Los grupos eran el placebo más dapagliflozina de 10 miligramos. Todos los demás grupos tenían dapagliflozina y 3 dosis. Valsirrenone de 15, valsirrenone de 50 miligramos y valsirrenone de 150 miligramos una vez al día. Eso es lo que eran los grupos. Y básicamente la relación albúmina-creatinuria numéricamente fue superior en las dosis más altas de valsirrenone con dapagliflozina que solo con dapagliflozina, pero esto no fue estadísticamente significativo. Acuérdense que fue un estudio que no tenía suficiente poder. Y el promedio, la media de disminución de esa relación albuminuria-creatinina no fue pareja entre las dosis de valsirrenone, obviamente probablemente por el número, aunque numéricamente, por lo menos visualmente, se ve una mejor reducción que solamente dapagliflozina. Y en cuanto a los resultados de seguridad, que es una parte que ellos querían explorar fuertemente, pues obviamente nuevamente el estudio no tuvo suficiente poder, pero sí hubo con las dosis de 50 y 150 un incremento que es numérico de los episodios de hipercalemia importante, más de 6 de potasio, con respecto al grupo de placebo, con dapagliflozina y la dosis más baja que era de 15 miligramos. Eso básicamente es lo que se vio, una disminución de la depuración de creatinina, que es algo que sabemos que pasa con los inhibidores del cotransportador de SGLT2, no hubo una diferencia estadística entre ninguno de los grupos. En cuanto a los desenlaces exploratorios, es bien interesante una disminución de los peptidonaturéticos numérica, visualmente superior en el grupo en que agregabas el valsirrenone con respecto a cuando utilizabas dapagliflozina con placebo, pero esto también es interesante, un aumento de la aldosterona sérica en todos los grupos con valsirrenone. Y ahorita en la discusión vamos a ver un poquito de eso. Y la presión sistólica no hubo diferencias significativas, aunque bajaba más en los dos grupos con el inhibidor o el modulador de corticosteroide, del receptor de mineralocorticoide. Estas son las conclusiones de la doctora Lam. Ella dijo, bueno, el Miracle es un estudio que no completó el reclutamiento, así que estamos viendo una muestra pequeña que no tiene poder suficiente para poder calcular todos los desenlaces que ellos tenían. Una disminución numérica no significativa de la relación albúmina-creatinina en los grupos que tenía valsirrenone con respecto a los que tenía dapagliflozina con placebo, pero no hubo una relación clara con la dosis de valsirrenone, no fue lineal. Y la hipercalemia fue infrecuente en los 4 grupos, pero se
por lo menos también numéricamente, fue mayor en los grupos que tenían valsartanone, los dos de más alta dosis. Y bueno, ya termina que son necesarios otros estudios o estudios más completos para tratar de ver si hay desenlaces significativos, clínicamente significativos con esta medicación. 2 segundos después le dieron la palabra a Milton Packer. Y Milton Packer, no se dejen engañar por la sonrisa, fue lapidario con el estudio. Fue muy duro. Muchas de las cosas que dice, bueno, desde mi punto de vista, tiene razón. Algunas hay que evaluarlas, ¿no? Lo primero que él dice es que hay alguna razón para utilizar moduladores en vez de inhibidores. Y él, pues, lo que habla es que la dosis de los inhibidores la conocemos y es relacionada con el aumento de la dosis y que es muy rara la hipercalemia muy severa con estas medicaciones y que la razón más común para colocarlos no es la hipercalemia, es el miedo a la hipercalemia, no la realidad de hipercalemia. Y además de eso, no podría decir si estos moduladores tendrían la misma eficacia que utilizar un inhibidor, porque eso obviamente todavía no está comprobado. Hace una pequeña introducción sobre la relación o sobre qué significaría moduladores, y él dice que eso no es un término científico, que no está acuñado, ¿no? Pero básicamente muestra los esteroidales, como eplerenona y espironolactona, sabiendo que es mucho más específico para mineralocorticoide la eplerenona, y habla de los antagonistas pasivos, pero que antagonizan todo el receptor aldosterona, como la finerenona, con resultados positivos en Figaro y Fidelio para función renal. Y coloca este término, aunque son antagonistas, también son parcialmente agonistas. Así que claramente esta familia no tiene efecto de género o de clase. Y después coloca algunos estudios antiguos, esto tocó irlos a buscar, a ver qué significaba todo esto. Y mira que dosis-respuesta, si se eleva la aldosterona en sangre, hay una disminución casi total cuando utilizas eplerenona, mientras que la otra tiene un efecto del 69% de la aldosterona, pero no es tan, digamos que no tiene el poder que tiene la eplerenona. Y además, esta es la gráfica cuando no hay aldosterona y colocas estas moléculas, el blanco es eplerenona, no hay estimulación de la producción de aldosterona, pero sí con valsartanone hay un aumento de la producción de aldosterona, que es esta gráfica que ven acá, y este sería el valsartanone versus el eplerenone. Y otra cosa más interesante que él también muestra es que cuando se coloca, estos son los efectos urinarios, la relación entre sodio y potasio, que esto sí digamos que está a favor del valsartanone, entre comillas. Sabemos que no son diuréticos los inhibidores de aldosterona, pero hay un aumento o una alteración de la relación sodio-potasio con la eplerenona que no pasa con el valsartanone. O sea, básicamente no tienen los efectos urinarios que tendría la eplerenona o la espironolactona. Pero Packer resalta esto y lo coloca con un corchete acá. Cuando se combinan, esa es la combinación de los dos, el valsartanone antagoniza los efectos de la eplerenona. Y ahí él coloca el interrogatorio qué podría significar, interfiere con el efecto de la eplerenona y lo coloca arriba en el título. Y además él no encontró en estudios previos diferencias en el potasio entre ambas moléculas, aunque en estudios, y acá yo tuve que leer estudios en ratones de 4 o 5 años después, primero si había un efecto en protección renal en ratones de laboratorio y además una disminución del potasio sérico en estos ratones. Él muestra que entre las dosis no hubo diferencia, ni siquiera fue uniforme para escoger una dosis perfecta, como de pronto pasó en FINARS con finerenona. Acá sí no hubo algo que dijera esta es la dosis. Y deja a la consideración si esto tiene probables efectos renales, tubulares, o cuál es el efecto en el cardiomiocito. Dice esto, no está probado qué podrían hacer si agonizas parcialmente y elevas la aldosterona. ¿Qué podría pasar? Dice, no hay un estudio contra un inhibidor de aldosterona solo. Así que, pero dice que el estudio grande viene, el fase 3, que es el Balance Heart Failure Trial de 4.800 pacientes con 2 dosis de valsartanone, que solamente la primera 15 miligramos fue testeada, la otra no, bueno, 50, 40 miligramos, adicionadas a dapagliflozina y placebo, que eso, digamos, nos puede permitir saber
si realmente esto tiene un efecto adicional a la dapagliflozina, que sabemos que disminuye los eventos. Y acá sí el MOIN cardiovascular es el más clásico de falla cardíaca, que es muerte cardiovascular y deterioro de la falla cardíaca, que incluye hospitalización. Eso lo deja flotando ahí y al final dice Milton Packer, God luck. Dice, buena suerte con el experimento, pero obviamente hubo mucha polémica y fue muy, muy fuerte pensando en cómo funciona esta medicación. Así que interesante, yo creo que en pregunta vamos a hablar un poquito más sobre eso y yo quiero, bueno, pasarle en estos momentos la conducción a Fernán, que nos va a hablar algo sobre la terapia de solución salina hipertónica, ¿no? También otro estudio polémico. Fernán. Listo, bueno, buenas noches para todos, María Juliana, Luis Eduardo Jainer y a todo el grupo tan interesante, 203 participantes. Yo creo que esto ha sido muy interesante, este webinar de esta noche. Bueno, este es un estudio muy interesante, creo que cambia un poco lo que hasta el momento hemos visto, que son medicamentos. Este es un esquema en una parte clínica de los pacientes, que es cuando el paciente está congestivo. Entonces el título del estudio es Eficacia y Seguridad de utilizar solución salina hipertónica en pacientes ambulatorios con falla cardíaca. ¿Por qué este estudio es interesante? Los autores del estudio ya nosotros conocemos de que el aumento de los pacientes con falla cardíaca es muy importante y eso lo vamos a ver en el futuro. También hay un importante interés, y eso lo vemos, de que la tendencia de cambiar ese manejo centrado en el hospital a pasar a un manejo ambulatorio. Por eso, en este momento, la utilidad que tienen todas estas unidades ambulatorios, hospital de día para manejo, por ejemplo, de infusión intermitente de inotrópicos, manejo del paciente congestivo con infusión de diuréticos, manejo del hierro. Entonces, ese escenario ambulatorio en este momento es muy importante. Definitivamente la evidencia es escasa, principalmente saber exactamente cuál es la terapia o las dosis de terapia de esos diuréticos y que la solución hipertónica utilizada intrahospitalariamente en estudios previos y metaanálisis habían dado una respuesta cuando se acompaña con diuréticos de que hay un buen resultado desde el punto de vista diurético. Hay otros resultados, principalmente en pacientes hospitalizados. Entonces, definitivamente la eficacia y seguridad en un ambiente ambulatorio en un paciente que tiene una descompensación, un empeoramiento de esa falla cardíaca no había sido valorado adecuadamente. Entonces, esto es un estudio motivado por el grupo de investigadores, multicéntrico, doble ciego, 2 brazos aleatorizados y fue soportado por el Instituto de Salud Carlos III. Entonces, en un brazo, que es el brazo de control, era el manejo con furosemida intravenosa y el otro brazo era utilización de la furosemida intravenosa y la utilización de la solución salina hipertónica. La hipótesis del estudio era si la furosemida intravenosa más agregar la solución salina hipertónica podía incrementar primero la diuresis, que es lo que queremos nosotros para descongestionar al paciente, y mejorando esa congestión tendría ese resultado positivo cuando se compara con la utilización de diuréticos, en este caso furosemida. Entonces es manejo ambulatorio del paciente con descompensación, se colocaba el medicamento y se hacía una evaluación a las 3 horas, como vamos a ver, a los 7 días y a los 30 días. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión principales? Y esto es muy importante para tener en cuenta. Eran pacientes que estuvieran con diagnóstico de empeoramiento o descompensación de la falla cardíaca y que en ese escenario la congestión era claramente definir si el paciente tenía edema, ingurgitación yugular, ascitis o derrame pleural. Al mismo tiempo que el paciente tuviera una utilización, porque eran pacientes que venían manejados con diuréticos orales, por lo menos con una dosis mayor o igual a 80 miligramos, o el equivalente en toracemia que es mayor o igual a 40 miligramos, por lo menos un mes previo. Y para evidenciar que el paciente estuviera con descompensación, un BNP mayor o igual a 250 nanogramos por mililitro, y los que tenían NT pro BNP, que fuera mayor de 1000 al momento de la selección. Y que el paciente estuviera por lo menos estable, excepto o el manejo de los diuréticos, en el escenario que no necesitara, por ejemplo, una utilización de inotropía en ese momento. Criterios de exclusión grandes para tener en cuenta: que no estuviera en choque cardiogénico, que no necesitara una admisión a nivel del hospital, que tuviera un balance de sodio adecuado, o sea, no fuera que tuviera una hiponatremia importante, ni muy alta, que no tuviera unos potasios séricos menor de 3.5, que el paciente no estuviera anémico, que no tuviera un contexto de un síndrome coronario agudo. Habían pacientes que por lo menos no estuvieran con utilización de tolvaptan, por poner un ejemplo. Ahora, ¿cuáles eran los puntos finales que es importante para tenerlos en cuenta? Entonces ellos se fueron por un punto primario
clínico, que era que el paciente al aplicar la combinación de diurético con la solución salina hipertónica, obtener una diuresis total a las 3 horas de inicio del tratamiento. Y unos puntos secundarios para tener en cuenta era que ese paciente cambiara en el peso en esas 3 horas. Había que verificar si el paciente tuviera una natriuresis importante con sodio urinario a las 3 horas, y luego había una evaluación al 7º día que incluía nuevamente pérdida de peso, un cambio, un score que vamos a ver que es el score de la congestión. Utilizaron elementos para evaluar esa congestión por lo que ellos describen, por ejemplo, el diámetro de la vena cava inferior después de esos 7 días, o la evaluación de líneas B de Kerley, y cambio en los biomarcadores que ellos plantearon en el estudio, que era evaluar la hemoconcentración con el hematocrito, albúmina y petios natriuréticos y CA-125 después de esos el día 7º. Puntos de seguridad, lógicamente al estar evaluando un medicamento que va en teoría a aumentar esa diuresis, era que el paciente no tuviera complicaciones como una hipocalemia importante a ese día 7º, menor de 3.5, que no tuviera hipercalemia, que el paciente no tuviera un empeoramiento de la función renal, y lógicamente hacen una evaluación de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones al día 30, que es importante para tener en cuenta. Ellos utilizaron ese score de congestión, lo voy a mencionar de manera rápida, y era un compuesto de la suma de que ortopnea, entonces lo clasificaban de 0 a 3, que no tuviera ortopnea, que tuviera algo, que el paciente lo tuviera permanentemente y fuera continuo. Lo mismo sucedió también con el edema y con el tema de la ingurgitación yugular. Entonces, ¿cómo ellos evaluaron este tema para ver cuál era la dosis que administraban? Entonces, pacientes que vinieran con una dosis oral de furosemida que estuviera entre 80 y 160 miligramos, la concentración de furosemida intravenoso era de 125 miligramos. Y el paciente que tuviera con dosis de mayor de 160 utilizaba una dosis mayor, que era de 250 miligramos. Eso se preparaba en una solución de 100 mililitros. Y para evaluar la concentración de solución salina hipertónica dependía del sodio plasmático. El que tuviera entre 100 y 135 utilizaban 15 mililitros de esa solución del 20%, que eso da 3.4%, y el que tuviera entre 135 y 145, o sea, casi normal, era 10 mililitros del 20%, lo que equivaldría a 2.6%. Entonces fueron las dos concentraciones de solución salina hipertónica. Ahí ellos evaluaron aproximadamente 258 pacientes, y al final, luego de haber excluido un grupo importante de pacientes, se aleatorizaron 168, 84 en un brazo y 84 en el otro brazo. Entonces, los resultados importantes, ahí les resalto yo de pronto importante, vean que es una población cuya edad es bastante avanzada, entre 80 y 83 años, la representación de mujeres 32%, la presencia de fibrilación auricular entre un 79 y 80%, y la mayoría de los pacientes eran concordantes con que estuvieran descompensados. La mayoría, casi el 70%, estaban en una clase funcional 3 en ese escenario. En otros datos importantes son la mayoría de los pacientes, ellos los clasificaron con falla cardíaca con fracción preservada, levemente reducida y reducida, pero la mayoría de los pacientes se encontraban con una fracción de eyección del 50%. En la evaluación de la vena cava inferior, la mediana fue de 23 milímetros, y de las variables de congestión, edema e ingurgitación yugular fueron las más frecuentes. Ahora, ¿cómo era el tratamiento de estos pacientes? La mayoría, el promedio de la dosis de furosemida que ellos venían era 120 miligramos, y de los variables de petios natriuréticos, el NT-proBNP promedio, vean ustedes que el nivel era 5.300 en un grupo y 4.800 en el otro, y de CA-125 entre 40 y 56 en ese escenario. Ahora, ¿cuáles resultados? Y aquí se los resumo para de pronto ser más concreto. No se encontró diferencia al evaluar esa diuresis a las 3 horas. No hubo diferencia en ese tema que se evaluó también de natriuresis y la pérdida de peso en ese tiempo a las 3 horas. Cuando se hace la evaluación a nivel de los 7 días, cuando se compara el grupo de solución salina hipertónica más furosemida versus furosemida, no hubo una disminución significativa del peso. Los scores de congestión y clase funcional no variaron de manera importante. No hubo cambio significativo en los niveles de NT-proBNP ni en el CA-125, ni en el cambio de esa evaluación de los diámetros de la vena cava inferior, ni en las líneas B de Kerley. Y puntos finales de seguridad,
que ellos evaluaron de que es una administración segura, no hubo diferencias importantes en tener hipocalemia importante, ni hipercalemia, ni falla cardíaca, ni empeoramiento de la función renal, ni en el escenario de muerte y hospitalización. Ellos en el estudio, que aquí participaron muchos de los que a nivel de España lideran todo este tema de la congestión. Primero, no hubo un consenso sobre la dosis óptima de esa solución salina hipertónica en ese escenario del empeoramiento. Lo otro que ellos colocan como una limitación, ¿será que una sola infusión y esa evaluación a las 3 horas pudo haber sido insuficiente para mostrar unos posibles beneficios en el tratamiento? O sea, como que será que se necesita una dosis adicionales o una evaluación más tarde, o varios factores pueden haber tenido influencia en esa valoración a los 7 días en ese tema de la congestión que se evaluaba clínicamente y por medición por ultrasonido de la vena cava inferior y líneas B de Kerley. Y la dosis de furosemida intravenosa no fue el doble de lo que el paciente viniera, uno dijera, bueno, venían con una dosis importante, ¿y será que al colocar una dosis intravenosa sería una dosis de pronto mayor que lo que venía utilizando? Entonces, como conclusiones de este estudio, primero, una sola infusión ambulatoria de furosemida intravenosa más utilización de solución salina hipertónica no mostró como resultado un incremento significativo en la diuresis a corto término, 3 horas, y no mostró beneficios en otros parámetros que se evaluaron de congestión. La solución salina hipertónica mostró un apropiado perfil, nosotros conocemos y hemos utilizado en el ambiente intrahospitalario en esta población, y ellos mencionan que son necesarios otros estudios para clarificar la seguridad y efectividad de esta solución salina hipertónica en un programa ambulatorio de utilización de diuréticos, que era como lo que ellos inicialmente le habían apostado. Ahora, la discusión de este estudio que ustedes tuvieron ahí, acuérdense que también el doctor Adrián Bors, que dentro de las cosas que estableció, dijo, ¿será que el poder del estudio para estos puntos finales eran pocos pacientes, el tamaño de la muestra o el seguimiento? Se mencionó que hay diferencias en el manejo entre pacientes hospitalizados y ambulatorios. Lógicamente son dos escenarios diferentes. Solo se utilizó una sola dosis, serán necesarias más dosis. La solución hipertónica, ¿será que no tiene un efecto? Lo otro, el bajo volumen de lo que se utilizó. Y la selección de pacientes, ¿será solo para pacientes con lo que conocemos como congestión tisular persistente y poco llenado intravascular? Y eso lo conocemos nosotros en ese proceso de la congestión, que no es suficiente solamente evaluar si el paciente está húmedo, sino que toca ver si el compromiso es más del lado derecho como izquierdo, y ahora además de eso toca saber si el componente es más intravascular que interno. Y entonces él coloca como un problema, que es cuando él analiza la discusión, de que es insuficiente llenado de los vasos arteriales y la reducción de la presión osmótica, que como cuando él empezó su discusión lo puso al principio, después de utilizar ese diurético esa pudiera causar una disminución de la perfusión renal, a pesar de que ese paciente tenga congestión tisular permanente, que es como el soporte por el cual queremos algo que aumente esa concentración a nivel intravascular para tratar de rescatar el contenido intersticial a nivel intravascular. Entonces, esas son como la parte de la discusión. Yo creo que hay mucho todavía por discutir, y posiblemente creeríamos nosotros que esto va a seguir, porque el escenario ambulatorio en pacientes con falla cardíaca es un escenario importante que impacta en costos y para tener en cuenta. Muchas gracias. Excelente, doctores, excelente presentación de todos ustedes de estos 3 estudios controversiales. Y ahorita vamos a tener unos minutos de discusión con una serie de preguntas que hemos recibido a través del chat. Y la primera pregunta se la hacen al doctor Fernán Mendoza. Dice, ¿existe algún perfil o grupo de pacientes que aún se beneficie de solución salina hipertónica? Bueno, yo creo que sí. O sea, importante nosotros, o sea, ya tenemos el contexto intrahospitalario, que es donde más lo utilizamos, a pesar de que sabemos de que hay grupos que están utilizando, a pesar de este estudio, están utilizando solución salina hipertónica. Pero hablemos del ambiente intrahospitalario, un contexto de un paciente congestivo, luego de haber evaluado y estableciendo ciertas etapas, habrá un paciente en el cual nosotros quisiéramos hacer esa redistribución del espacio intersticial a nivel del espacio intravascular. Y en ese escenario, creemos nosotros de que un grupo seleccionado de pacientes se pudieran beneficiar de la utilización de solución salina hipertónica. Ahora, nosotros lo que primero que deberemos hacer antes de pronto entrar en esa fase hipertónica es seguir el algoritmo que realmente todos conocemos, dependiendo de cómo llega el paciente, si venía con diurético o no venía diurético. ¿Ustedes se acuerdan de ese algoritmo que aparece en la guía? Así que el doctor lo
lo soporta mucho y entonces usted tiene que evaluar ese escenario y si el paciente no venía, duplica la dosis oral a la dosis intravenosa, hace una evaluación a las 6 horas, tanto el volumen como la naturaleza, si usted utiliza el sodio para hacer la evaluación, y si no, usted va escalando los diuréticos y llegará algún momento que luego de tener 3 o 4 diuréticos que posiblemente el compromiso es más intersticial y usted dice, luego, usted se tendría que ayudar con parámetros de ultrasonido y poder decir de pronto este grupo de pacientes individual la solución salina hipertónica pueda ser útil. No sé qué Pero piensa usted. Erika nos mandó a discutir estudios polémicos, ¿no? Así que entonces, entonces desde mi punto de vista, este estudio dice que no. Que no, Y Adboric y Cloretic nos dicen que la adición sí funciona. Ambulatorio, sí. No, de pronto el contexto hospitalario es interesante, pero también intrahospitalario. Probablemente la adición de diuréticos sea de otras formas de bloqueo tubular sea mejor. Yo la verdad voy a decir algo, no funciona, o sea, en serio no funciona. Es claro que aprendimos a manejar los diuréticos, es claro que la dosis de diurético inicial es importantísima, es claro que probablemente esta población es diferente, pero habría que verificar con esas dosis tan elevadas cuál era la eficiencia diurética de esos pacientes con esa dosis elevada. ¿Sería que realmente era la dosis correcta? Porque si ustedes miran los criterios de inclusión, son pacientes con congestión moderada, casi severa, o sea que no eran sencillos, pero yo manejar un paciente teniendo en cuenta ahorita el ADVOR y todos sabemos que son hospitalarios, pero todos manejamos clínicas de insuficiencia cardíaca y tenemos esquemas, digamos, combinados en congestión moderada que la manejamos en las clínicas de falla cardíaca y sabemos que esos esquemas funcionan mucho mejor que solamente la dosis de furosemida alta. O sea, probablemente cogemos algo hospitalario y lo metemos en ambulatorio, pero yo sí creo que claramente tendríamos que mirar eficiencia diurética y cómo estaban manejando ese perfil, la furosemida en ese grupo de pacientes antes de adicionar hipertónica. Y recuerden ustedes que el único estudio que había dado un desenlace ideal era en edema agudo de pulmón, que fueron los que sacaron, y era por encima del 3% la solución. Esto es 2.4 y 2.8%. Entonces yo realmente, si yo tengo que concluir algo, digo no, definitivamente yo no lo adicionaría en lo que yo hago en mi práctica clínica, no me cambia mi actuar, me pone a pensar que definitivamente debo manejar muy bien los diuréticos y las combinaciones desde el inicio. Yo hubiera esperado que fuera un buen aumento del volumen urinario, pero dejamos que hay más preguntas del público. No, pero sí es cierto. O sea, ahora el enfoque. Modéranos. El enfoque del manejo diurético, como dicen ustedes, o sea, ahora en este momento, haciendo un buen manejo de los diuréticos, es pocos el paciente que pudiera tener. Ahora, tampoco podemos estigmatizar que nunca lo hemos utilizado. No, sí lo hemos utilizado, pero bueno. De acuerdo. Ahora una pregunta para el doctor Echeverría. Si este estudio fue tan perverso, ¿para qué hacer un fase 3? No, el estudio no fue perverso. El estudio fue un estudio que tuvo un número muy bajo, 122 sobre 500, ¿no? Packer lo dice, ¿no? El miedo de Packer es que estos pacientes no queden con un inhibidor de aldosterona, pero son pacientes teóricamente que no toleran y tenemos en el mundo como un 50% de pacientes que no tienen inhibición de aldosterona. Ahora, yo sí hubiera hecho, si me preguntan si yo trabajara en el sponsor, yo hubiera hecho un estudio de comparación con un modulador del receptor de mineralocorticoide con un inhibidor, que fue lo que hizo finerenone, ¿cierto? Pero bueno, van a lanzar, ya el balance está y está ongoing. Así que, pero tiene 3 grupos y uno es dapagliflozina con placebo, así que vamos a saber si todo se debe a la dapagliflozina, que sabemos que hace todo esto que promete y no el valsartanone. Ahora, ¿por qué sí vale la pena? Vamos a ser abogado del diablo en contra de Packer. Porque ponemos muy poco inhibidor de aldosterona y tenemos terror. Si esto pudiera aumentar el uso por la disminución de hipercalemia, sería bueno tenerlo, pero pues eso Lucho, no lo va a decir el estudio. Lucho, pero ven, tú me mostraste un slide que decía que nosotros lo hacíamos mejor que el CHAMP. ¿Sí? 67%. Y mostrarte tu último slide que dice que el Balance Heart Failure se requiere que el paciente no tenga antagonistas de receptores de mineralocorticoides. A mí que me afana que ocurra lo mismo con el primero, bajo reclutamiento, porque no es que no haya salido, fue bajo reclutamiento, una muestra pequeña, entonces probablemente no podemos mostrar lo que hubiéramos querido, pero sí hubo algunos desenlaces importantes. O sea, por ejemplo, lo que tú mencionabas de la relación albúmina-creatinina realmente fue muy importante, ¿sí? A mí eso es lo que me preocupa del Balance Heart Failure, pero estoy de acuerdo con que uno cuando tiene alguna duda, pues lo va a probar y ellos lo van a probar, que me parece que es lo correcto. Hay que hacerlo. Si aumenta la aldosterona y los pacientes tienen
peores desenlaces, pues se verá contra placebo. La pregunta es si vale la pena correr ese riesgo. Yo pienso que si lo colocamos poco, Estados Unidos, mira, el champ 33%, así que de pronto reclutan más ellos que nosotros. Sí, pero date cuenta que eso no está resuelto y creo que este estudio va porque necesita... Sí, claro. Una pregunta para los tres. Pregunta un colega de atención primaria o un internista, una emergencia. Paciente posinfarto, ¿le coloco o no ISGLT2? Sí, no y por qué. Yo, sí, Fernán primero. O sea, con este estudio, paciente con infarto, entonces, si el paciente fue manejado adecuadamente, porque también hay que tener en cuenta ese escenario, o sea, una reperfusión temprana y tiene su manejo óptimo, ahora no hay un soporte, si el paciente no es diabético, pensaría yo para colocarle un ISGLT2 en este momento. Ahora, los escenarios van cambiando y ese paciente en su evolución va a tener una indicación posiblemente más tarde, dependiendo cómo siga, pero inmediatamente creo que hay que darle prioridad a lo que conocemos, apertura del vaso, doble antiagregación si se puso intervención con área percutánea, manejo óptimo de estatina y bueno, lo que conocemos. Yo lo que creo claramente es que el diseño en este escenario cardiovascular es clarísimo. Si tú tienes una apertura del 90 al 95% del vaso culpable en el tiempo ideal, tú ya sabes que los desenlaces cambiaron. O sea que probablemente es una población también compleja para lograr algún desenlace, ¿sí? Hay un estudio muy importante que es el EMI, ¿sí? Y el EMI sí muestra algunos resultados en remodelado reverso y péptidos. Entonces yo diría, pues es que es clarísimo. Generalmente los pacientes llegan diabéticos, entonces ahí no tendría la duda. Probablemente la dosis cambiaría porque yo estoy manejando una variable más no un global o un escenario cardiovascular, pero probablemente ustedes ya han tenido pacientes que llegan con infarto de miocardio, que se revascularizan y que son diabéticos y que tienen un inhibidor SGLT2 a la dosis de los estudios que se hicieron para diabéticos. Entonces, hablando en empaglifosina, pues ustedes lo van a tener con 25 miligramos, ¿sí? En este estudio, los desenlaces que se querían probar eran diferentes, ¿sí? Pero había población diabética. El 35% eran pacientes diabéticos. No tenemos medición de marcadores inflamatorios porque había una pregunta específicamente con marcadores inflamatorios si uno cambiara la dosis, pero sabemos cuál es la diferencia en el impacto glicémico de 10 y 25, ya todos lo sabemos en los estudios de diabetes, entonces no entraríamos en eso, pero probablemente si tuviéramos marcadores inflamatorios, otro dato sería, pero no lo tenemos y no podemos abordarlo. Pero creería yo que el impacto cuando ustedes están hablando de infarto con miocardio es revascularizar, antitrombosis, todos los antitrombóticos, bueno, todo este manejo que ya nosotros lo tenemos dominado, pero para mí es clarísimo que si yo voy a tener un paciente en el cual se hizo tardíamente, sé que el remodelado reverso va a existir, sé que todas estas cosas ocurren y ya hay un estudio que me muestra que los inhibidores SGLT2 producen remodelado reverso, producen disminución de péptidos, el péptido es un marcador de mortalidad. Yo creería que evidentemente sí, pero como dice Lucho, solo el tiempo nos lo dirá y es clarísimo que probablemente 17 meses o 11 meses para yo poder ver un desenlace en mortalidad, pues señores, creo que no. Mi respuesta de entrada... ¿Como el estudio? No. Sí, no. Tú le cambias el escenario. Exactamente. Mi respuesta oficial es no. Esto tiene un costo, ¿no? Mi respuesta oficial es no. Sí, no, pero no. Pero pues mi centro se coloca. Pero nosotros en nuestra recomendación, nosotros valoramos todos los pacientes, colocamos 3 de las medicaciones de insuficiencia cardíaca, no los 4. Miren si se cayó la señal. 3 de las medicaciones de falla cardíaca, no los 4, ¿no? Pero una cosa, el EMI hace mucho tiempo nos mostró que hay remodelado y estos desenlaces de hospitalización posteriores creemos que son importantes. Yo creo que lo reversa. El problema es el tiempo en un grupo que no tiene tanto riesgo como el que ya tiene falla cardíaca sintomática. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mi respuesta oficial es no. La no oficial es si pacientes tienen péptidos altos y la función sistólica es menor del 30 o 25%. No, 25% que consideramos que son pacientes de más riesgo, se coloca. Estamos hablando de no diabéticos, en diabéticos todos, posinfarto todos. En no diabéticos, en ese subgrupo, sabiendo que no es oficial y que si no se te da por el sistema, no podría hacer mucho porque no tiene la indicación. Perfecto. Tenemos otra pregunta en el Zoom y es para el doctor Mendoza. Si la presión arterial baja condiciona el tratamiento con la solución salina hipertónica, ¿cómo se comportan esos pacientes? O si un paciente llega con presión arterial baja, ¿yo le puedo aplicar solución salina hipertónica o no? ¿Qué consideraciones tienen? La pregunta es muy importante. Ahora, ustedes, o sea, dentro del estudio ese que se colocó,
en el cual se utilizó, vean ustedes que él puso como condición de que el paciente no tuviera un escenario que llaman de hipotensión, pero asociado con choque cardiogénico. Entonces, lo que toca en ese escenario es ver de que el paciente pudiera poner, la mayoría de los pacientes con falla cardíaca, nosotros lo vamos a ver con presiones arteriales sistólicas bajas. Entonces, uno diría, si el paciente está con una presión arterial sistólica, pero el paciente no se encuentra en un estado de shock, ese paciente pudiera utilizarse esta solución. Pero yo creo que, a pesar de que se menciona, hay que rescatar lo que creo que todos los tres estamos de acuerdo, es que el escenario de la descongestión en este momento tenemos mucho por hacer antes de llegar a la función salina hipertónica. Lo digo porque creo que se empezó a utilizar a veces un poquito más, más en la excepción que la regla de la utilización. Conclusión, si el paciente está en shock, etcétera, posiblemente hay que estabilizar ese paciente de otra manera y el paciente que puede estar descompensado pero estable pudiera ser utilizado en una situación específica y de manera individual. Yo esta para María Juliana, vamos a incendiar el foro, ¿no? Necesitamos más gente, ¿no? Entonces, vamos a incendiar el foro. Si tuvieras que utilizarlo ya en un escenario extremo, ¿preferirías ultrafiltración antes de hacer solución hipertónica? No, creo que no. O sea, No, realmente, No, tampoco. A pesar de lo Primero, la hipertónica. a ver, No. según este estudio, no. Tenemos al menos un estudio positivo con ultrafiltración que son load, aunque Carres Heart Failure fue negativo. Así tienes dos estudios, pero al menos tienes un positivo. Uno grande, este es yo creo que el más grande que conozco de hipertónica y ni siquiera aumentó el volumen urinario. Repito, este es ambulatorio. Lo sé. Sí. yo creo que lo importante realmente de ese estudio es mirar eficiencia diurética del manejo que tenían para poder Claro. definirlo. Pero creo que la concentración realmente es baja. Si me voy al único estudio que mostró algún desenlace, digamos, de solución salina hipertónica, creo yo que la concentración Es ambulatorio, pero acuérdate que el escenario en donde lo utilizaría Fernán es intrahospitalario, no ambulatorio. Sí. Así que por eso te coloco la ultrafiltración ahí como algo que podría... No, podría ser. Yo creo que no, está en el algoritmo de Mueller, Claro. que además no lo ha actualizado después del Adbor y el Clorotic, ¿no? Necesitamos una actualización. una actualización, si agregarle algo más, Sí, pero... sí. Pero vamos a hacer nosotros antes. Pero de aparece aparece en la parte final que... que ahí tiene otra pregunta. Listo, no hay más preguntas en el chat. Yo creo que Cerramos. pues, Conclusiones finales. cerramos. Conclusiones. Un minuto no está muy largo. 30 segundos de la conclusión de su estudio. Doctor Mendoza, ¿qué diría? ¿En una frase o en un párrafo? Quisieron rescatar el ambiente ambulatorio con una solución, creo que no es negativo, y sabemos que en el ambiente extrahospitalario habría que seleccionar. Generalmente nosotros no lo utilizamos en rutina, y yo creo que en este momento con los esquemas adecuados de la descongestión con los diuréticos que tenemos, y seguimos y escalamos de manera adecuada con la combinación, creo que van a ser pocos los pacientes que pudieran clasificar para esta solución hipertónica. Doctora María Juliana. Bueno, yo en el escenario cardiovascular de infarto agudo de miocardio, inhibidores SGLT2, es clarísimo que todos los diabéticos con o sin elevación del ST, como quieran antes de salir, clarísimo para mí que lo debe tener, ¿sí? En los que no tienen diabetes, que van a ser pocos, ¿sí? Probablemente me iría hacia algo que mencionó Lucho, entonces yo me iría a péptidos muy altos, a que de pronto no se revascularizó el vaso primario y probablemente el remodelado adverso va a ser Y función baja. fatal y función baja y probablemente lo inicio. Y teniendo en cuenta todo, creería yo que este escenario cardiovascular no es el decirle no a los inhibidores SGLT2 en el infarto. Es coger el infarto, mirar las variables, diabéticos todos van, no diabéticos sí hay que mirar otras variables. Y yo creo que los péptidos, incluso antes que la función sistólica, ¿cierto?, son cruciales para definir el inicio de esos pacientes no diabéticos. Perfecto. Luis Eduardo. Sí, sencillo. Hay una necesidad insatisfecha. Es inclusive de los 4 fantásticos, el ISLT2, que fue el último que ingresó, hoy ya tiene más volumen de prescripción que los inhibidores del receptor mineralocorticoide, los inhibidores de aldosterona. Así que sí hay una necesidad. Si existe o no el término moduladores, lo veremos. No hay un estudio que compare el valsartanone con modulador, con un antagonista del receptor de aldosterona. Así que eso hubiera sido interesante. Hubiera interesante saber la dosis. Este no es el estudio. Así que básicamente este estudio fase 3, el Balance, arranca sin un estudio convincente en fase 2, sin saber la dosis, pero tiene una rama de dapagliflozina placebo. Así que cualquier efecto positivo que se vea tendrá que ser atribuido sin duda alguna al valsartanone o negativo. Podría ser, no lo sabemos.
hay una necesidad y yo creo que este estudio nos podría cambiar el panorama, pero comparto algunas de las cosas que mencionó Packer, porque cuando él dijo good luck, no lo dijo good luck, lo dijo como el de búsqueda implacable, cuando dije te buscaré, te encontraré y te mataré. Good luck. Exactamente, sí, good luck. Okay. Bueno, doctores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Más de 250 personas nos acompañaron el día de hoy. Los quiero invitar también al próximo webinar de esta sesión. Sabemos lo que hicieron en el Congreso Europeo de Falla Cardíaca, que lo haremos el próximo martes 6 de junio. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología. Muchas gracias al capítulo de Falla Cardíaca y que tengan buena noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches para todos.